ciclo con Damasia y Ana en el día de ayer sobre la conservación y qué abarca nuestra disciplina. Hoy nos vamos a introducir directamente en el estudio de las expresiones artísticas urbanas. A ver si... Perdón, ¿eh? Ahí está, ahí está. Bueno, voy a iniciar este recorrido con el concepto de arte urbano, que es un concepto heterogéneo que se compone de varias influencias como el punk, el skate, la cultura popular, el graffiti y el arte contemporáneo. Hoy les traje acá una frase que me gustó muchísimo, que es un manifiesto de Blaise Lerrat, que es un gran artista francés del arte urbano. Y les voy a leer este fragmento porque creo que está la esencia de lo que es el arte urbano. Bueno, Blaise Lerrat dice: intento exponer las mejores cosas de la vida mediante inesperadas imágenes que distraen y deleitan a los peatones, sacándolos de sus preocupaciones cotidianas. A pesar de las represalias por parte de la policía en contra del graffiti, continuaré asaltando las calles en la oscuridad, ya que para mí llevar el trabajo directamente a las calles es parte primordial de la evolución del arte. Bueno, acá Blaise Lerrat está estableciendo que esta manifestación artística que lleva a cabo en el espacio público está caracterizada por esto que denominamos el trespass, el uso de la calle como lienzo sin normas y sin reglas, esto de pasar más allá de, ¿no? Sin ir más lejos, ahora que estamos atravesando la pandemia mundial, los artistas no se quedaron en sus casas, sino que también salieron a las calles a hablar, y esto claramente constituye un acto de transgresión y de provocación. Por un lado, el de romper el aislamiento impuesto, y por el otro lado, el de pintar en un muro de una propiedad privada. Acá pueden ver tres imágenes, esto fue en Europa, tres imágenes de artistas que salieron y que, bueno, vandalizaron o se expresaron con lo que les estaba pasando en ese momento, que es la pandemia. También acá les voy a mostrar otro ejemplo que vemos, que es del italiano TV Boy, que una semana después del confinamiento en la ciudad de Barcelona realizó una Mona Lisa, que ustedes la pueden ver, está bueno, con un barbijo y tratando de sacarse una selfie. Otra imagen que les quería mostrar es del famoso artista, que es, bueno, como el rockstar del arte urbano, ahora de manera contemporánea, que es Banksy, con sus ratas, que salió a pintar durante la cuarentena y dejó un mensaje sobre el COVID, esto fue el año pasado, en un vagón del subte de Londres. Ustedes saben, o si no saben les comento, que este artista es cotizado por grandes galerías y casas de subasta, y bueno, días después de esta intervención, la obra fue borrada, así que fue efímera y lo único que nos queda es la documentación. Así que este tipo de visibilidad que está heredada del grafitero y es la que busca constantemente el artista urbano, en algunos casos no lleva firma, a veces colocan sus seudónimos, pero muchas veces las obras son reconocidas por la técnica o la localización de los murales. Acá vemos dos imágenes donde está lo que es el graffiti con un tren en Nueva York, y después un post-graffiti, que esta es una obra muy linda del artista Cobra, que es brasileño. Vamos a marcar las diferencias. El post-graffiti es un movimiento creativo que busca una comunicación directa con el público, instalando imágenes en base a lenguajes compartidos. Pueden ser ilustraciones, tal vez composiciones abstractas, e incluso intervenciones sobre materiales y objetos de mobiliario en la calle, que después les voy a mostrar algunos ejemplos súper lindos para que ustedes puedan ver la versatilidad que tiene el arte urbano. También puede asumir un papel más disruptivo para comunicar un mensaje contracultural o disidente, pero siempre dentro de un código que el público pueda interpretarlo.
En cambio, el graffiti recurre más a un repertorio de elementos visuales para crear un estilo tipográfico personal. Y esto apela directamente a un público propio que comprenda ese código y que valore su producción por los criterios que enmarca la práctica, que acá los anoté, que pueden ser el riesgo, la visibilidad, la destreza técnica, entre otras. Ahora les voy a mostrar algunas técnicas de graffiti. Vamos a iniciar con el tag, que seguramente todos hemos visto algún tag en nuestras vidas. Los tags son prácticamente firmas que están hechas por una persona o por un grupo de personas. Son muy simples, en general son de color blanco, negro, rojo o plateado, y esto tiene que ver porque estos tags se inician en la década del 70 en Nueva York y eran los aerosoles que estaban disponibles en el mercado en esa época. Una de las características que tiene el tag es que son expresiones rápidas, son simples, y al ser rápido y simple se puede hacer en cantidad. Y acá les quise mostrar dos imágenes que me parecen muy lindas. La imagen de la derecha es un baño público en el metro de Nueva York, que bueno, está con muchos tags, y es en un espacio cerrado. Y la imagen de la izquierda es un tag de muelle, que bueno, les comenté ayer en la charla, que era este artista madrileño que en la década del 80 inundó a Madrid con su firma, con su tag, y que fue tan fuerte el proceso de identificación que tuvo la sociedad con este artista, que después de 40 años se logró no solamente que se conservó esta firma, sino que también se cambió el nombre de la calle por, bueno, el artista Muelle. O sea, el grado de impronta que dejó fue muy grande y bueno, hubo un equipo de restauración, se pidió apoyo en el Ayuntamiento de Madrid y se llegó a esto. Otra de las técnicas del graffiti pueden ser las pompas, que son letras relativamente simples, gruesas y redondeadas, contienen a veces más de un color como mínimo en el relleno y otro en el contorno. En general tienen la esencia en los grafitis también de los 70, y después tenemos otro estilo que es el wild style, que es mucho más complejo, y es sumamente estilizada la escritura. En este caso no es fácil de leer, por eso era lo que yo les decía, la diferencia entre el graffiti y el post-graffiti. Acá la gente tiene que entender qué es lo que quiso hacer el artista. Muchas veces hay significados encriptados que solamente para el movimiento o el grupo de artistas que se dedica a esto. Algunas de las características son que tienen flechas, tienen picos en las curvas, a veces se hacen en 3D, y son una de las formas más complicadas de graffiti, y dentro de esta categoría se pueden establecer las que son estáticas, como la vemos en la imagen, que son más geométricas, con ángulos más marcados, con líneas rectas y muy pocas curvas, y después tenemos otra categoría que son más dinámicas, que son las formas de letras más redondeadas y que están más suavizadas. Otro de los ejemplos pueden ser las block letters, que son letras simples, generalmente gruesas y con rellenos sencillos, que son legibles a gran tamaño. Están pensadas para ser justamente leídas a grandes distancias, y en general están ubicadas en grandes alturas o en paredones o en autopistas. No sé, seguramente ustedes habrán visto este tipo de tipografía, este tipo de graffiti, porque se asemeja mucho a lo que es la pintada política, que bueno, ahora se dejó de usar un poquitito porque hay otras redes de difusión, pero las pintadas políticas tienen estas características. Después podemos ver otro ejemplo, que es el model pastel, que es un
un estilo de graffiti que es el que le suele gustar mucho más a la gente que está ajena al movimiento, porque tiene como características mucho más plásticas, ¿no? Tiene un efecto de 3 dimensión, incluso a veces el diseño de las letras pasa a ser a un segundo plano y cobra mucho más importancia el relleno. Acá les traje un ejemplo de un artista italiano, que el efecto que logra para mí es espectacular, pero es un gesto mucho más artístico y genera una dedicación mucho más profunda que lo que puede llegar a ser un tag, que es una expresión mucho más espontánea. Yo pensé que era una escultura, ¿Perdón? un relieve. Parecía un relieve cuando recién lo vi. A ver, te lo paso, lo vuelvo. Es una obra Parece un relieve, muy ¿no? interesante porque a su vez el artista piensa en función del recorrido de las personas, del ciudadano, y puede llegar a tener varias interpretaciones, pero tal vez ustedes ven esta imagen y no sé si realmente lo pueden relacionar a un estilo de graffiti, pero bueno, sí, lo es. Lo que pasa es que es menos espontáneo que el graffiti que conocemos normalmente. Bueno, acá les traje un pequeño gráfico que expresa un poco que estos dos movimientos prácticamente surgen en paralelo. Lo que tenemos que tener en claro es que si no fuera por los grafiteros, el arte urbano como lo conocemos hoy en día no podría haber sucedido. Entonces acá tenemos los diferentes años de la evolución de estas manifestaciones. Y esto se ve reflejado en un diagrama que hizo un historiador y un crítico, que se llama Daniel Ferral, donde representa la forma en que el graffiti y el street art o arte urbano se articulan dentro de lo que es la historia del arte. Ustedes fíjense que es un gráfico muy complejo, muchos artistas ya esta pieza la utilizan de decoración, porque se ve la relación entre los diferentes movimientos que influencian al graffiti y lo que después el graffiti influenció a otras corrientes artísticas. Acá les puse un punteado de lo que para mí realmente significa el arte urbano en la historia del arte, que realmente es una ruptura, genera una ruptura en el mandato de la academia. También hay una liberación de las exigencias de la institución arte, porque es un arte libre en un espacio público, donde también cuestionan el concepto de arte y claramente buscan una autonomía en el campo del arte, que esto ahora puede estar discutido porque el arte urbano fue creciendo, evolucionando y hasta llegó a los museos, que eso lo podemos charlar en otro encuentro, que es súper interesante la descontextualización del arte urbano. Pero bueno, para contarles un poco el contexto histórico de este movimiento urbano, que es complejo y que se desarrolla en varios sitios al mismo tiempo, podemos decir que siempre las paredes han sido lugares para expresar muchas consignas, tanto sociales, culturales y políticas. Ahora vamos a hacer un pequeño recorte en las décadas del 50 y el 60, para luego profundizar y transformarse en los 80 y los 90 como el auge del arte urbano. En el sector inferior derecho tienen a Marta Cooper, que es una gran fotógrafa de arte urbano de la década del 80 y que gracias a ella hoy podemos tener los registros, todas estas imágenes son de ella, y podemos empezar a comprender que a finales de los 60 y de los 70 se inició este movimiento de graffiti en los guetos africanos y latinos en Nueva York como una reacción a esta situación de exclusión que vivían los pobladores. Ustedes pueden ver acá en las imágenes que son situaciones, algunas cotidianas en la calle, y otras ya son más de acción directa en medios de transporte público, donde la mayoría de estos pintores ya venían con una influencia artística, son estudiantes de Bellas Artes, incluso artistas consolidados, que fueron directamente al espacio público y desafiaron este carácter ilegal que tiene el graffiti.
Acá podemos ver en las imágenes dos artistas muy importantes. Uno es Basquiat, que es el artista de la izquierda, y después tenemos a Haring, que es un artista muy importante de la década del 80, que está a la derecha. Bueno, estos artistas buscaban claramente visibilidad, invadieron el metro, puentes, vías públicas, y todo esto lo fue documentando Marta Cooper. Con el paso del tiempo, estas expresiones, este acto primitivo, empezó a evolucionar y se empezó a generar una expresión artística más compleja, donde empezó a entrar en juego los colores, la composición, el mensaje, pero siempre con sus reglas y sus jerarquías. En el mismo periodo, pues esto lo vimos en Nueva York, en el mismo periodo, en el espacio urbano europeo, también había una evolución de la intervención en la vía pública. Acá vemos imágenes de París, donde los artistas recurren con más frecuencia a una técnica, que es la técnica del stencil. Las imágenes del medio son de Blake-Lerat, que iniciamos la charla con el manifiesto de Blake-Lerat, que es como el padre del stencil. Entonces, en París tenemos el uso del stencil, pero también tenemos el uso de las pintadas políticas que se dieron con las protestas de los estudiantes del mayo del 68, donde los situacionistas lo que querían hacer era romper con las barreras entre el arte, la política y la opresión social que se vivía en ese momento. Entrados en los 70, también este arte se va a expandir en las fronteras del primer conceptualismo hacia el land art, el body art y el arte pobre, que si les interesan estas imágenes, les planteo que investiguen un poquitito más sobre este tema, que es muy interesante, que todo está relacionado. Y en esta misma época, en el contexto argentino, tenemos la Argentina padecía la censura política y cultural impuesta por el dictador Onganía. Y esto posibilitó, como respuesta progresiva, las expresiones en la esfera pública con prácticas muy distintas a las que vemos en Nueva York, ¿no? Acá en la Argentina se dan más las expresiones que pasaban en el Mayo francés, ¿no? Más pintadas políticas. Entonces tenemos en Estados Unidos los grafiteros en los trenes, y en la Argentina tenemos lo que se denominó Tucumán Arde. Y acá tenemos algunas imágenes con estas expresiones. También en el 61 tenemos un gran artista, que es Alberto Greco, que empapela Buenos Aires con sus afiches, y a partir de aquí empieza con fuerza más una comunicación independiente en la calle, que cuando se retiren las dictaduras en nuestro país, se va a empezar a introducir manifestaciones multitudinarias con gente que pide claramente el derecho a la expresión pública. Y acá podemos ver unas imágenes de uno de los actos más importantes que tiene la Argentina a nivel de manifestación artística en la calle, que es el siluetazo, que es una obra de arte político y colectiva, donde claramente querían proyectar en la calle sus pensamientos, y qué es lo que querían decir. Estos acá están marcando las figuras de personas, que son las personas desaparecidas, y bueno, todas estas figuras las fueron colocando en diferentes sectores de la Plaza de Mayo. También en ese mismo periodo en la Argentina estaba el grupo Escombro, cuyos artistas estaban también dispuestos a cuestionar la situación social, política y económica del país bajo una lógica de arte comprometido, y se van a autodenominarse artistas de lo que queda. Y acá hay diferentes manifestaciones de este grupo.
Años más tarde, estas manifestaciones urbanas pasan a ser modos de intervención más gráficas y artísticas. Claramente las políticas de apertura cultural, con los sucesivos desarrollos de los gobiernos neoliberales en la década del 90, transformaron profundamente a nuestra sociedad, y empezó la Argentina a tomar el modelo cultural globalizado, de consumo masivo y de una producción más deslocalizada. Dentro de lo que es el arte urbano, está más vinculado a el rock y a los movimientos juveniles, donde la sociedad va a hacer críticas a la política, y nacen expresiones artísticas híbridas entre lo que puede ser un graffiti y un stencil, por ejemplo, con el grupo de arte callejero. Después, a partir del año 2000, vamos a entrar en un arte urbano más diversificado, con prácticas mucho más amplias en la escena, donde se empiezan a incorporar muchos estudiantes de diseño de la UBA, como por ejemplo Doma, que acá ven una imagen de una intervención volumétrica, como este tanquecito amarillo en una plaza. Después también tenemos el grupo Arte y también artistas individuales como Fernando Traverso, entre otros, que lo ven acá a la derecha con sus famosas bicicletas. Entonces podemos decir, a través de este pequeño, súper chiquitito recorrido histórico, para tener un poquitito la idea de a qué se refiere el arte urbano acá en la Argentina, que el espacio público es un espacio estratégico y que es una referencia en la identidad cultural. Acá les traje imágenes de Buenos Aires, pero que es una experiencia colectiva mediante nuestras historias, nuestras costumbres, nuestros valores comunes. Y que estos valores forman parte de lo que es la significación cultural, que es este signo que tienen muchas sociedades, dejando actuar libremente a los muralistas y aceptando también a la pintura mural urbana como parte de su cultura. Tal vez ayer hablábamos que en muchos casos se menosprecia este tipo de arte que es tan actual, y a veces se sobreestima el pasado, pero simplemente porque tal vez uno desconoce estas expresiones contemporáneas, pero tenemos que saber que también dejan testimonios al mañana. Y acá les quise traer 3 imágenes muy diferentes. En una tenemos una película de Martin Scorsese, de Taxi Drive, donde está Robert De Niro en una escena donde por detrás se pueden ver grafitis. O sea, toda la película transcurre y constantemente se ven estas expresiones. O sea que nosotros tenemos incorporado el arte urbano, el post-graffiti, el graffiti. También después tenemos un ejemplo de un video de Michael Jackson. O sea, nos vamos a la cultura pop del año 1987, y en este video también él baila con esta chica y constantemente hay grafitis por detrás. O nos podemos ir al año 2010, en una serie como son Los Simpson, y con una intervención de Banksy en uno de los carteles de Tommy Daly, en una historieta, en un programa de televisión. O sea que el arte urbano lo tenemos incorporado constantemente. Entonces, muchas veces nos planteamos, tal vez los investigadores, por qué tal vez acá hay una imagen que es bastante fuerte, donde vemos que hay un señor de limpieza retirando, eliminando este arte rupestre, que en realidad es arte urbano. O sea, nosotros, a cualquiera de ustedes que les pregunto, ¿hay que conservar el arte rupestre de alguna cueva? Tal vez me van a decir que sí, y tal vez si pensamos en arte urbano, tal vez el resultado de la respuesta es negativa, y tal vez no relacionen de que estamos hablando de lo mismo, nada más que hay un tiempo histórico
de por medio y que el arte urbano es contemporáneo y que por eso es tan difícil y complejo analizarlo. Por eso también, como charlábamos ayer, que la sociedad ha tenido muchísimos cambios notables. En los últimos 50 años hubo cambios políticos, económicos y sociales, y también hubo un cambio y una evolución en el concepto de patrimonio. Hoy les voy a nombrar un solo teórico que me resulta interesante, que es conservador, que es Salvador Muñoz Viñas, que es un español, que estuvo trabajando justamente el concepto de patrimonio, y él sostiene que el patrimonio cultural en su conjunto tiene un impacto indirecto en la sociedad y que da forma a lo que los pueblos piensan de sí mismos. O sea que acá estamos viendo imágenes de Berlín, y seguramente si yo les digo Berlín, van a identificar esta ciudad con el famoso muro de Berlín, que tenía muchísimas inscripciones y grafitis de alemanes, y que en el año 1989 fue convertido en una galería a cielo abierto, con 103 murales pintados por artistas de todo el mundo, que justamente plantean un homenaje a la libertad y a la euforia ante la nueva etapa que se estaba viviendo a nivel mundial. También es interesante en estas imágenes ver cómo la gente camina por el muro, observa estas pinturas murales, y también va un montón de gente a sacarse fotos, ¿no? O sea, creo que si en algún momento puedo viajar a Berlín, voy a ir a ver el muro, y voy a ir a verlo por un montón de cosas. La gente va y expresa también su opinión, deja su marca, esta necesidad del ser humano de dejar una inscripción, un tag en una superficie. Entonces podemos decir que las ciudades proporcionan a los artistas diferentes tipos de soportes donde ellos pueden plasmar sus creaciones. La pared es un lienzo para los muralistas, y es un punto también de encuentro de un público totalmente ecléptico y heterogéneo, que va caminando por la ciudad y que le confiere al arte urbano diferentes sentidos y reflexiones en función de lo que puede ser una aceptación o un rechazo, porque sabemos muy bien que la esencia del arte urbano es vandálica, nada más que después fue evolucionando a otro tipo de producciones como es el post-graffiti. Entonces podemos tener una persona que camina por la ciudad y no se da cuenta que tiene una obra, no le genera nada en particular. Tenemos gente que puede caminar y observar una obra y pensar esto es un acto vandálico, esto ensucia, esto es ilegal, atenta contra la propiedad privada, y además me lo imponen, porque me lo imponen arbitrariamente. O sea, es mi ciudad y yo veo un producto de la cultura contemporánea que estoy claramente obligada a consumirla porque alguien lo hizo. Entonces podemos decir que dentro de lo que es el post-graffiti tenemos una producción urbana con tres categorías. La inicial, que es la ilegal, que es la esencia de todo este movimiento, pero también con el correr del tiempo comenzaron a haber producciones comisionadas y también autorizadas. Muchos artistas, yo que estuve entrevistando a bastantes artistas urbanos, tranquilamente van, tocan el timbre a la gente y piden, solicitan una pared que les interese, y muchísima gente autoriza el uso de esa propiedad privada para que puedan realizar un mural. Después, en el caso de Buenos Aires, hay un montón de manifestaciones, de concursos, de festivales. Hay un festival muy importante que se llama Mitilo Style, que está comisionado por un curador, también por el gobierno. Entonces podemos ver que también la producción urbana tiene estas características, y que también tiene unas particularidades contextuales que son muy importantes, que es el lugar de emplazamiento y también las características y limitaciones de las técnicas de ejecución de las obras.
Ahora vamos a hablar un poquitito de las técnicas y materiales que claramente no son las técnicas y los materiales tradicionales de la academia, donde nosotros podemos estudiar en Bellas Artes. Algunos sí se van incorporando de a poco porque los artistas van investigando, pero en general los artistas utilizan los materiales que pueden tener a disposición y que muchas veces no responden a estos criterios que los conservadores y restauradores queremos, que son la durabilidad, la compatibilidad, y en muchos casos pueden comprar materiales por cuestiones económicas, pueden comprar cierta línea de productos, o por costumbre, o porque hay poca disponibilidad en el mercado, o porque es de fácil manejo, o porque tal vez quieren generar un efecto artístico en particular, entonces remiten a ciertos productos. Acá tenemos como un abanico y una variedad de materiales, y tenemos pinturas acrílicas, vinílicas, tenemos también esmaltes sintéticos, tintas indelebles, los rotuladores. Hay marcas que son como muy icónicas en el mundo del arte, tenemos los marcadores Posca, que ahora se pueden llegar a conseguir acá, los arazones Montana 94, que son excelentes, que tienen una variedad cromática hermosa. Bueno, escuadras, pinceles, martillos, cintas. Ustedes piensen que hay artistas que hacen obras de grandes dimensiones y que necesitan tener todo un equipamiento para poder sostener esa creación pictórica en el espacio público. Entonces les voy a mostrar un poquitito qué es lo que pasa en nuestra escena urbana del país. Vamos a hacer como un recorrido breve de diferentes técnicas con diferentes artistas argentinos. Vamos a iniciar con la clasificación de pintura plástica, que es lo más parecido a lo que se asemeja a una pintura tradicional, al muralismo, que está tan unido a América Latina, a México. Ustedes piensan en muralismo y siempre lo van a relacionar con México. Bueno, estas pinturas plásticas son pinturas de grandes formatos que los artistas utilizan rodillos, utilizan brochas, extensores para poder llegar a estas superficies tan grandes. Acá les traje un ejemplo de Gualicho, que es uno de los artistas más reconocidos de Argentina, que utiliza técnicas de grilla, utiliza un material que se llama chocla, que es un hilo con una tiza azul, que uno seguramente también lo utilizan albañiles, que es para marcar las grillas y para poder trasladar sus bocetos a la pared en grandes tamaños. También contarles que la pintura plástica también siempre convive con el graffiti, o sea que siempre van a estar unidos y de la mano. Acá les voy a mostrar otro ejemplo, que es Elian Chali, que es un artista cordobés que pinta murales en todo el mundo, en Taiwán, en Brasil, en Italia, en Uruguay, en Alemania, en Ucrania, y siempre utiliza colores primarios, planos y a veces algunas manchas. Ha intervenido cantidad de patios, esquinas, canchas de fútbol. Hoy les traje una imagen de una pista de skate que realizó en Italia. Fíjense en el tamaño, el contexto de esta obra, y contarles que Elian sufre una displasia ósea severa que afecta su capacidad corporal. Y sin embargo, a pesar de eso, planifica murales de hasta 60 metros de altura. O sea, ustedes piensan en el esfuerzo físico que realizan los artistas murales para plasmar estas obras, proyectarlas. Y bueno, les traje este ejemplo porque me parece que Chali es fantástico por un montón de condiciones. Después podemos encontrar artistas emergentes como Gabo, que es un ilustrador en Tucumán, que ahora Tucumán es un centro donde las pegatinas, que son las imágenes que están por detrás de él, son ilustraciones, stickers, que pueden estar hechas
a mano alzada o por impresiones. Bueno, Tucumán es como, y Buenos Aires ahora son como emergentes en esta técnica, que es lo último en arte urbano. Después tenemos otro factor importante que empuja a los muralistas a pintar las calles, que es la oportunidad de encontrarse con piezas arquitectónicas de gran escala, donde pueden plasmar sus obras. Y acá les traje a un gran artista que es considerado uno de los mejores en la Argentina y es reconocido a nivel mundial, que es Martín Ron, que él realiza hiperrealismos. Piensen que este edificio tiene muchos metros, o sea, pensar y diseñar una imagen, proyectarla y realizarla con ese detalle, para mí es realmente espectacular. Y estas grandes dimensiones también están un poco relacionadas a lo que inspira la publicidad, ¿no? O sea, también el arte urbano se remite a lo que toma la publicidad para poder tener una visibilidad grande, ¿no? En masa. Después tenemos, dentro del ámbito urbano, hay muchas mujeres, lo que pasa es que no están muy visibilizadas, así que acá les muestro 3 ejemplos de artistas muy importantes argentinas. Pum Pum, también está Yuro y Mariela, que son producciones muy diferentes, pero contarles que dentro de este mundo, que es un mundo donde hay muchos hombres, las mujeres se empezaron a asociar y crearon una agrupación que se llama Mura, que están trabajando de manera colectiva para también poder ganarse un lugar y un espacio en este ámbito. Y acá hay un ejemplo que me resulta muy lindo, que es el que pasó en el Hospital Clínicas, que a partir de la Dirección General de Patrimonio, Museos y del Casco Histórico del gobierno porteño, se generó un proyecto en conjunto con la AMIA, con la Dirección de Arte y Producción de la AMIA, para tomar estas 3 paredes y poder realizar murales en función de poner en valor y recordar el 25 aniversario del atentado de la AMIA, que fue en el 94. Esto fue con un curador, fue realizado con un curador de la AMIA, que pidió bocetos a grandes artistas argentinos, y dentro de estos 3 murales hay una mujer, y eso es muy importante. A Mariela le ha costado muchísimo que la elijan, y bueno, es algo para destacar dentro de este proyecto, que es un proyecto en conjunto con la UBA, con AMIA, con el Hospital de Clínicas. También tuvieron subvención con diferentes empresas, como Cinteplas, como El Galgo, que es una empresa de pinceles. Así que claramente este es un lindo ejemplo de la puesta en valor de una figura femenina dentro del ámbito urbano y de la unión de diferentes áreas y de la gestión cultural de Elio Capuz, que era el director del AMIA, para poner en valor estos murales y el gran significado que tiene también para la sociedad. Bueno, también tenemos dentro de nuestra escena del arte urbano, tenemos murales de artistas reconocidos del extranjero, como por ejemplo Fitman Maggie, que es australiano, que también se relaciona mucho con Martín Ron, que tiene como características similares de hiperrealismo, trabaja en grandes dimensiones. Después tenemos a Rodríguez Gerada, que también, bueno, él es cubano y hace grandes obras en toda Europa, y tenemos el honor de tener esta obra que para mí es muy linda por todo el significado que hay atrás de esta obra, que es un chico que se llama David, que mientras Gerada estaba pintando en Buenos Aires, empezó a conocerlo, es un chico de la calle que iba a perder su hogar, y bueno, Gerada lo ayudó en su situación y quiso expresarlo en este mural con su rostro tan lindo, utilizando materiales que no son perdurables, porque el concepto del artista es que esta obra sea efímera, como también, ojalá que no, pero en ese momento la historia de David era efímera porque se estaba
despedazando su lugar donde podía quedarse a dormir todas las noches. Entonces Gerada eligió esta pared que está en el barrio de San Telmo, que está muy deteriorada, y bueno, esto que les comentaba, que su objetivo es que se vaya deteriorando como se deterioraba en ese momento la historia de David. Después podemos encontrar también, o sea, hicimos todo un recorrido, hablamos de Córdoba, en Córdoba hay muchas pinturas murales, en Tucumán, Buenos Aires, que es un gran centro, pero también podemos ir hasta Tierra del Fuego y ver que también el arte urbano está presente ahí. Hace poco se hizo un segundo encuentro internacional de muralistas, que se desarrolló bajo el lema de Mujeres, Género y Diversidades. Acá hay una obra de Belén Molina, súper interesante. Es impresionante lo que creció Ushuaia en función del muralismo. Hay muchas obras, muy lindo. Y también mostrarles parte de lo que es la identidad de los ciudadanos, y les quería mostrar esta obra que está en el Correo Argentino, en la calle principal de Ushuaia, con la historia del petiso orejudo, que es un ícono de la ciudad, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de otros tipos de técnicas dentro de lo que es el post-graffiti. Ya hablamos un poco de lo que eran las pegatinas con el ilustrador tucumano. Acá tenemos un ejemplo de movimiento Petrus, que es un artista que a su vez es museólogo, por eso, como les decía ayer, hay que empezar a conocer lo rico que son los artistas urbanos. También tenemos la técnica del stencil, como les decía, acá tenemos a Vómito Attack, que es un grupo de stencileros argentinos. Piensen que tenemos el origen de Black Lerrat, que es el padre del stencil. Bueno, ellos lo toman, y lo lindo de esta técnica es que se puede replicar y es muy rápida. Otro tipo de técnicas es el hackeado, el hacking, que bueno, también el grupo Vómito Attack hace intervenciones sobre carteles, publicidades que ya están en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, obviamente hay como una reversión de esta obra. Esto también se utiliza mucho en Europa, lo hacen mucho los franceses. Otra manifestación del arte urbano pueden ser a través de objetos volumétricos, como el colectivo Doma, que les contaba, que son estudiantes y profesores de la UBA, que han tenido un reconocimiento internacional impresionante. Y esta es una obra que se llama Víctima, que está en la calle, bueno, estuvo mucho tiempo en la calle Florida, para que la gente interactúe con él. Bueno, ahora les voy a mostrar un poquitito otros ejemplos que hay de arte urbano en Latinoamérica para conocer otro tipo de expresiones, también siempre en pintura plástica. Contarles que hay un montón de artistas que están en Instagram, que los pueden visitar. Por ejemplo, Inti, que es chileno, no sé, Cobra, que les comentaba, de Brasil. Es muy lindo porque suben los procesos de ejecución de sus obras, y tenemos acceso directo. Bueno, acá tenemos una obra de Neus de México, que claramente cuando la vemos, por más que no tengamos idea de cuál es el origen de este artista, nos remite claramente a las calaveras mexicanas. Este artista está muy influenciado por el folk mexicano y por los maestros de la gráfica de calaveras como José Guadalupe. Tiene una fascinación por las líneas limpias, tiene un espíritu muy marcado de lo que son sus raíces, y acá se pueden ver un poquitito los misterios de esta cultura tan interesante, que tiene tanta relación con el muralismo. Después acá tenemos obras de los hermanos, los O Gemelos de Brasil, que son considerados uno de los mejores artistas a nivel mundial. Ellos utilizan estos personajes que tienen siempre rostros con coloración amarilla. Siempre trabajan en grandes dimensiones, en puentes, en estaciones de tren, en vagones, en plazas, en edificios, y siempre toman, acá justamente es la otra parte del edificio, que esto lo hizo otro artista muy importante que se llama Blue, que es italiano, pero se los quería mostrar, aunque no es latino, se lo quería mostrar porque
es uno de los mejores artistas a nivel mundial y desde el 99 está haciendo producciones y tiene todo un contenido muy político y social como es el contenido que tiene Latinoamérica, ¿no? Y en estos dos casos, vuelvo un poquitito para atrás, ver cómo los artistas toman parte de este lienzo, de este edificio que está abandonado, para poder optimizarlo en función de su diseño. Por ejemplo, acá ustedes ven que parte de los ornamentos de la edificación forma parte de lo que es la corona de este personaje. Les recomiendo, si tienen ganas, este fin de semana, que nos vamos a tener que quedar todos en casa, a que vean un corto de Blue que se llama Muto, que es muy lindo, y que pueden ver un poquitito todo el trabajo que tiene un artista de arte urbano por detrás. Ahora les voy a mostrar a Inti de Chile, que sus personajes están basados en los bucillos, son unos bufones del altiplano, que son muy lindos. Fíjense la pureza de los colores. También en Europa, Inti lo llaman constantemente para hacer festivales por la calidad artística que tiene. Después tenemos ejemplos en Perú con Desertor, que utiliza siempre imágenes de personajes, de gente que refleja la esencia de Perú, con sus colores también. Después tenemos, por ejemplo, otro caso, otro artista en Perú, que se llama Elio Tupac, que se basa en las tradiciones tipográficas milenarias del Perú, que son las llamadas chichas, pero un poco llevadas al contexto contemporáneo actual con colores flúor y mucho más pop, como más vibrante. Después tenemos el colectivo Licuado en Uruguay, que son una pareja que se está posicionando en el mundo del arte urbano de una manera impresionante. Esto es una imagen de la Cinemateca de Montevideo, y han recorrido el mundo con sus murales, hacen cosas muy lindas, es un matrimonio que en poco tiempo se puso en la cima del arte urbano. Y esto que les decía, que también el arte urbano no solamente utiliza las paredes, sino que empieza a utilizar otros elementos de la vía pública, como por ejemplo en Buenos Aires el típico puesto de Diego lleno de pegatinas acá en Palermo. Podemos ver, les voy echando un poquitito obras de América y también de Europa. Tenemos a Invader, que utiliza teselas, hay una imagen de un pitufo justo en un túnel de París, o Cobra acá en un tanque, cómo van modificando su obra en función del soporte que tienen. Y acá tenemos una obra que es muy fuerte, que la hizo Banksy en Gaza. Esto fue hace unos años, en un derrumbe de una casa por un misil, que ahora justo estamos también en un contexto complicado en esa zona, y fíjense que claramente no es lo mismo esta obra en este contexto político y social que si la trasladamos a una pared en Nueva York, como la imagen que está al lado, ¿no? Este es un artista de Barcelona que interviene en los ladrillos y hace como un juego entre árboles secos en paredes. Entonces, con este recorrido de diferentes manifestaciones, técnicas y materiales, nosotras, como conservadoras y restauradoras, tenemos que empezar a analizar el significado de estas manifestaciones, saber qué materiales utilizan, si hacen mezcla de materiales, si el objetivo de los artistas es que perduren estos materiales o que la obra sea efímera, cuál es la función que ellos quieren desarrollar en estas obras que plasman en la calle, ¿no? Muchas veces hablando con los artistas, planteando el tema de la conservación, muchos de ellos tienen una postura que cambia constantemente, a veces oscilando en el desinterés más rotundo hacia la búsqueda de tal vez como una negación de querer conservar esas obras. A muchos artistas les pasa que las primeras obras no quieren hablar porque tal vez no son de muy buena calidad, pero tal vez cuando les gusta una obra, realmente sí empiezan a plantearse el hecho de
empezar a conservarla, a poner capas de protección, a utilizar materiales de mejor calidad. Incluso charlando con ellos, muchas veces dicen que cuando una institución o un vecino, un galerista les propone un trabajo, claramente ahí quieren utilizar materiales de calidad para que esa obra perduren, porque bueno, justamente le pagan por una obra, la gente quiere que unos años tenga esa perdurabilidad en el tiempo. También hay situaciones de artistas que, como son muy under, tienen el temor de la crítica del grupo de pertenencia, entonces tienen una postura ideológica o un contexto que no les interesa que su obra perdure. Pero bueno, es una evolución, muchos artistas empezaron a acercarse al mundo de la conservación y también buscan un desarrollo de sus materiales y también en función de conocer diferentes tipos de materiales, tienen una búsqueda creativa. Entonces, en función de esto, podemos ver que el patrimonio que establecemos con la pintura mural tiene un montón de valores, valores culturales y estéticos, ya sea por su diseño, por sus técnicas constructivas, también el valor simbólico y social que sirve a una sociedad, como por ejemplo, como les comentaba de Berlín, que se identifican por un contexto histórico en particular. Por eso tomamos también el valor histórico, porque es importante para la historia de un país, para una comunidad. Entonces todos estos valores encierran lo que claramente es patrimonio, que, como comentábamos ayer, al haber tantos cambios en los campos políticos, económicos y sociales, también hubo un cambio y una evolución en el concepto de patrimonio. Entonces, ahora el patrimonio es considerado un sistema dinámico, integrado por diferentes componentes culturales, materiales e inmateriales. Entonces podemos entender el arte urbano como un proceso dinámico que va modelando la imagen de nuestra ciudad, que irrumpe con el mercado local y que poco a poco va conquistando el reconocimiento de expertos e investigadores. Y bueno, a partir de ahí es que comienza a legitimarse, a transformarse y comienza una valoración para dar inicio a un proceso de protección y de conservación. Entonces, aunque tal vez sabemos que estas son obras que son discutidas, como les decía antes, hay gente que puede pensar que son vandálicas, que alteran la propiedad privada, es verdad, pero si hay solamente un sector de la sociedad que se siente identificado con estas manifestaciones, ya es suficiente para también considerarla patrimonio. Por ello, para conservar un patrimonio, primero es importante conocerlo. Sabemos que el arte urbano plantea muchísimos desafíos, que debe realizarse un profundo relevamiento y documentación, que es un proceso esencial. Y en este sentido, nosotros los conservadores restauradores realizamos fichas de catalogación, hacemos el uso de la entrevista para poder documentar y sacar información y datos que nos sirvan a analizar las obras que tenemos en la calle. También incorporar las herramientas virtuales es muy importante en estos casos, porque muchas veces hay obras que fueron efímeras y queda solamente el registro por una documentación de diferentes grupos o del propio público que consume el arte urbano, que va sacando fotos con el celular, y esos son los registros que podemos llegar a tener de obras efímeras. O tal vez obras que muten con el tiempo, porque ustedes piensan que estamos frente a obras que están en la intemperie, entonces estos 10 agentes de deterioro que comentaba ayer Damasia, los tenemos constantemente, los tenemos todo el tiempo. Entonces, lo que les quiero decir es que realmente estos murales que nosotros consideramos patrimonio reflejan un tiempo preciso histórico y cultural, y que realmente van transformando la manera en que los vecinos también observan las paredes de su entorno, ver qué comunican, qué es lo que representan, porque realmente los murales representan manifestaciones culturales, pero a su vez también expresan una voz que tiene la gente para contar, y esa historia es importante preservarla.
Así que nosotros ya tenemos el desafío planteado, que es el análisis de los murales de Santiago. Ya estamos trabajando, como acá les estoy mostrando, con el equipo de tarea en la investigación. Bueno, espero que les haya gustado esta breve introducción a lo que es el arte urbano, y si quieren hacer algún tipo de consulta o si tuvieron algún tipo de duda, bueno, acá estoy. Gracias. Y acá algo importante, que les dejamos también nuestro correo electrónico para que nos escriban por algún tipo de duda que tengan. Buenísimo, Carla.